¡Hola! Julio César Chávez. Infierno y placeres, lo que él no se atreve a contarte. Toda la historia cruda, lo que Julio César Chávez siempre trata de maquillar y esconder, ya que siempre le ha importado el qué dirán sobre sus excesos, su vida amargada. Narcotráfico, política, drogadicción, fracasos, placeres, mujeres y peleas fraudulentas. De eso está hecha la triste y cruda historia, la verdadera historia de Julio César Chávez. Porque aún vive en un infierno que lo seduce. Quédate, suscríbete, comparte mis videos. ¡Continuamos! I had a great team of great people. Julio César Chávez sube al trono tras la muerte de Salvador Sánchez, ya que a la muerte de Salvador Sánchez, los promotores empiezan a promover a Julio César Chávez. Si bien se dice que Julio César Chávez peleó con algunos a los que Salvador venció, no se dice acerca del estado físico de algunos. Pero vayamos a donde empezó el infierno de Julio César Chávez, ese infierno que aún lo arrastra hasta el año 2023, tiempo actual. ¡Veamos! His opponent's nose, blood pouring from the nose and the eye, and Joe Cortez calls a halt. He'll have the doctor look at this. Al poco tiempo, los narcotraficantes, al saber que Julio César Chávez, un sinaloense, se dieron cuenta y se dieron a la tarea de buscarlo y hacerlo su amigo, entre comillas, ya que Julio César era un medio atractivo para que los narcotraficantes hicieran de las suyas. Así que ahí también comenzó su camino hacia el rumbo de la drogadicción, mujeres y otros placeres. Estaban los Arellano Félix, estaba el Güero Palma, estaba Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Entonces Julio César se convierte en ahijado protegido del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Desde pedirle la ayuda con Hacienda y Crédito Público, Julio César no se imaginaba que tenía que cumplir ese compromiso al pie de la letra. Y en sí, cuando un político te apadrina, siempre es por algo. Algo te van a quitar, algo te van a pedir y en algo te van a utilizar. Ese procedimiento es parecido al que utilizaba Vito Corleone en la película El Padrino. Todo político empoderado puede ser tu padrino. Pero cuidado, siempre le vas a deber algo. Y aún hay más, quédate. No es suficiente hablar de Felipe Calderón. Tenemos que regresar más atrás y recordar la historia de la familia Salinas de Gortari. Incluso Francisco Arellano Félix le ordenó a Julio César Chávez perder frente a Randall para apostar en contra de Julio César, lo cual Julio César aceptó. Y solo los conocedores nos damos cuenta que Randall casi ni lo toca a Julio César y Julio César se deja caer. Es bien obvio. I had a great team of great people. Estaba el Chapo Guzmán, estaba el Azul, Esparragosa, estaba... Pero ¿cómo los narcotraficantes utilizaron a Julio César Chávez? Bueno, los Arellano y Beltrán Leiva, narcotraficantes desde los años 80, utilizaron a Julio César Chávez para lavar dinero, ya que se dieron cuenta de que el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, había ordenado no tocar a Julio César Chávez, ni siquiera molestarlo para cobrarle los impuestos que debía. Esto fue lo que detonó que los narcotraficantes utilizaran a Julio César para que les ayudara a lavar dinero del narco. Y aún hay más. Estaba el Mayo Zambada. Cuidado porque te baja la vieja, ¿eh? ¿Cómo, Yolanda? Es tremenda. Sí. Agarra y las envuelve. Decía, ahorita venimos. Que me quite la máscara. Pues quítate tus caretas. ¿Quieres que me quite la máscara? Y pues quítate tus caretas o de perdido ponle foto a tu perfil.
Como anécdota, estuve en el Sevilla Palace, hospedado entre los días 12 y 16 de diciembre del año de 1989. Ahí también se hospedaba Julio César Chávez, ya que Julio César había pagado todo un piso del hotel para su pelea con el argentino Alberto de las Mercedes Cortés. Ahí le llevaron una decena de decanes a escoger, mucho vicio y borracheras. 2 días antes de la pelea, llegó Mike Tyson y José Sulaimán Padre, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Luego acompañamos a Julio a un conocido gimnasio de box de Tepito. Esta anécdota pocos la saben. Por otra parte, dicen también que contesto mal los comentarios cuando me ofenden o hablan mal, pero a como me tratan, trato. Y pues, si insultas, no vais a esperar que te aplauda, ya que soy muy claridoso y muy sincero, una cualidad del norte del país. Así somos, continuamos. ¿Ustedes creen que yo iba? Pues te voy a decir una cosa. No se debe solapar ni hermanos, ni primos, ni ningún familiar, ni amigos mucho menos. Se debe ser honesto, no solapar a nadie. Ahora, tartamudear o hablar mal, como algunos dicen, pues es de familia. ¿Qué? ¿Ustedes creen que yo iba? A ver, veamos de nuevo. ¿Ustedes creen que yo iba? Los narcotraficantes tenían en sus manos a un campeón mundial, apadrinado por un presidente de México, como también tenían a un hombre débil, a un hombrecito débil, víctima de las drogas y de su propia fama y ego, que hasta tenían fotografías y videos de Julio César Chávez, donde aparecía drogándose y con mujeres desnudas. Y como a Julio César siempre le ha importado el que dirán, tuvo que aceptar el chantaje de los narcos. Sin embargo, y por esta razón, ya en el año de 1997, Julio César tuvo que aceptar que se drogaba, lo hizo público. Fue entonces que había llegado también al poder Ernesto Zedillo Ponce de León, y lo que pasó después fue que el crimen organizado que hasta hoy nos alcanza. Gil Olmos recuerda que Ernesto Zedillo permitió la creación de grupos paramilitares en algunas zonas de Chiapas. Cuando salió del poder Carlos Salinas de Gortari, ordenó a Ernesto Zedillo cobrar los impuestos que debía Julio César. Y eso no lo quiere decir Julio César Chávez, o a lo mejor no lo acepta, o a lo mejor es un tonto que no sabe cómo se mueve la política. Y que aunque parezca inverosímil, en esa época había un sistema político el cual estaba formado por expresidentes y exsecretarios de Estado. Y la cabeza de ese sistema político de los 80s y 90s era Carlos Salinas de Gortari. Solo hazte esta pregunta: ¿por qué Ernesto Zedillo siempre ha mantenido un perfil bajo y Carlos Salinas de Gortari no? Pues porque ningún priista se mueve o mueve un dedo o declaración sin primero pedir permiso a su padrino Salinas de Gortari, llamado el Diablo Salinas de Gortari. Es como chinga, le dije, ¿sabes qué? Yo lo que quería era perico, ¿me entiendes? ¿Y ahí estaban los proveedores? Sí. La masacre de Aguas Blancas o el Fobaproa, cuando volvió pública una deuda multimillonaria. Ahora, dice Julio César Chávez que vio en ese entonces al presidente Ernesto Zedillo ya en el poder y que le mentó su madre, e incluso fue porque Julio le despreció y no quiso tomarse una foto con él. Entonces el presidente Zedillo se molestó, eso dice Julio César. Sin embargo, no hay datos al respecto, solo la versión de Julio César. Pero qué incoherencia, un presidente de México jamás acude a visitar a un boxeador.
Y más aún cuando ese presidente sabe muy bien que tomarse fotos con alguien como Julio César relacionado al narco y en decadencia puede afectar su imagen presidencial. Así es que Zedillo jamás se dignó a buscar a Julio César. Simplemente Carlos Salinas de Gortari, que era el jefe político de Zedillo, fue el que ordenó y dio permiso a Ernesto Zedillo se valiera de cualquier artimaña para hacer pagar a Julio César la cantidad de $7 millones. Pues es bien sabido que después de la muerte de Colosio, Carlos Salinas ayudó a Ernesto Zedillo a llegar al poder, ya que Zedillo fue el coordinador de campaña de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Ernesto Zedillo fue electo presidente por el Partido Revolucionario Institucional tras la muerte del primer candidato, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Julio César Chávez, por miedo de ir a la cárcel y ante tantas demandas y tanta presión, trató de contactar a Carlos Salinas de Gortari, pero este no le hizo caso. Ni siquiera las y los asistentes del jerarca político respondieron las súplicas de un boxeador en vías del fracaso. No lo pelaron, no le contestaron, no le hicieron caso porque Salinas de Gortari lo había ordenado. Nadie contestó a él, era insignificante. El licenciado Salinas de Gortari. I had a great team, a great... Esto, además del fraude electoral de 1988, con el cual ganó la presidencia. Julio César Chávez siempre ha estado en conflicto consigo mismo, extraña drogarse, tiene pesadillas, ha tratado de quitarse la vida en distintas ocasiones. Lo han utilizado de su bufón, como lo hizo y lo sigue haciendo Yolanda Andrade, con quien compartió drogas y excesos en varias ocasiones. La misma Yolanda Andrade ha comentado a sus amigas que Julio César es un tonto, un hocicón al que solo utiliza para dar de qué hablar, hacer pues algo de publicidad, utilizarlo. Julio César fue y es mi bufón, así lo dijo la también perturbada actriz. Es mi bufón, dijo así, es mi pendejo. ¡Así lo dijo Yolanda Andrade! Asimismo, todo parece señalar que la conductora y el boxeador únicamente mantienen una muy cercana amistad. Además, a ambos, aún nos encerrábamos en el baño y ahí durábamos mucho tiempo. Nos amanecía y otra Que yo iba también con cocaína. Julio César Chávez es un hipócrita, un doble cara. Para tapar las apariencias utiliza el cuento de las clínicas de rehabilitación. Y ahora pues tengo mis clínicas en adicciones, ¿me entiendes? Por otro lado, ha puesto en duda su disque rehabilitación al promover la venta de su tequila y mezcal que llevan su nombre. Es dos caras, Julio César, ya que personas cercanas a él lo han visto drogarse y probar del mismo veneno del tequila y mezcal que él produce. Julio César es lo que se dice en los grupos de alcohólicos anónimos, es un botella tapada y un recaído, pues el vicio de la cocaína no se quita, pues si no es gripa, ¿a poco se te va a quitar de la noche a la mañana como de magia? Si no es gripa, ¿quién le va a creer que no se droga? Raúl Salinas Lozano, papá de Salinas de Gortari, fue el primer político en hacer alianzas con Ernesto Fonseca Carrillo. Julio César Chávez trata de vernos la cara. Vende tequila y se lava las manos en clínicas de rehabilitación. Se fue de Culiacán por represalias políticas y deudas con narcotraficantes. No se fue de Culiacán por lo que él dice que fue por temor a recaer. Si ya recaíste al vender mezcal y tequila y abandonar a tu grupo de recaídos, es un deshonesto que no trabaja su quinto y sexto paso. Y pues no me queda más que decir que comas frutas y verduras. No vayas a la función de box en el estadio de los Xolos de Tijuana, porque será un teatro esa función de box de Julio César contra Eric Morales. Te mando mil bendiciones. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias.